Vamos a el segundo tipo de texto instrumental, muy utilizado por las instituciones, la solicitud. La solicitud es un tipo de texto que se elabora para pedir algo. Y es necesario porque a veces no simplemente se pide nada más oralmente, sino necesito que quede un registro de lo que yo pedí. En muchos casos puede ser, por ejemplo, una beca. No me van a entrevistar a todas las personas porque sí. Tiene que quedar por escrito qué dijo cada persona o cuál es la situación de cada persona para que quede un control. Cuando se pide algo que requiere un carácter legal, siempre es importante que quede por escrito. Y ahí es donde viene la solicitud. Vamos a ver algunos modelos. Acá, miren. Primero que nada, hay dos tipos de solicitud, en primera y en tercera persona. En tercera persona genera un mayor distanciamiento entre el yo que escribe y la persona que lee, y es mucho más formal, es decir, se elabora para quien realmente no se conoce, no se ha conocido y con quien quiero interactuar. Pero ambas tienen una cuestión muy importante. Quiten esta parte que está acá al final, verán que la solicitud tiene un medio, que podríamos cortar acá, un medio en el cual hay aspectos que se escriben a la izquierda que nunca tienen que llegar a cruzarse con lo que está escrito a la derecha. ¿Qué significa esto? Está la fecha, lugar y fecha, perdón, en el extremo superior derecho, siempre en el extremo superior derecho. Debajo, un renglón por debajo de la fecha, a la izquierda, se escribe lo siguiente. ¿A quién se dirige primero que nada el cargo? Rectora, secretaria, secretario, si es una empresa, relaciones públicas, puede ser inclusive algún cargo de la institución, director de asuntos estudiantiles, director de administración, si yo tengo un problema con las cuotas, si necesito algún sistema de pago y tengo que pedirlo por nota de solicitud porque no voy a ir a la casilla a simplemente pedírselo así con mi número de documento nada más. Director de oficina de inscripciones, etc. Primero el cargo que ocupa, luego la institución. Y fíjense que la institución está abajo, porque si yo tengo que escribir director de asuntos estudiantiles del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, todo eso va a llegar hasta acá y nunca puede llegar a chocarse con lo que está del otro lado. Nunca puede escribirse de tal manera que llegue a la referencia o a la fecha. Entonces es conveniente darle Enter y abajo. Finalmente, el nombre con el título. Tengo que saber si la persona es licenciada, profesor, doctor, magíster, etc. Y por último, siempre se escribe su despacho. Esto para primera, tercera persona. Del otro lado, y tengan mucho cuidado porque no es que ustedes pueden poner un Enter y alinear lo que está abajo a la derecha. No, tienen que colocar sangrías, 1, 2, 3 acá, hasta llegar convenientemente abajo de donde dice la fecha. Acá podrían empezar la referencia. Y ahí escriben. La referencia es porque yo me dirijo. Solicitud de beca, exhibición de cuotas, deuda de cuotas, solicitud de préstamo, etc. Carnet de biblioteca. Pueden ser muchas cuestiones las que ustedes pueden necesitar. Puede inclusive decir propuesta para viaje educativo. Yo hablo a la coordinadora y le propongo esto, etc. Si ustedes escriben algo muy largo en la referencia, es posible que salte el renglón de abajo. Entonces esto le va a quedar separado. Estos dos renglones de arriba le va a quedar más separados del renglón de abajo. Entonces lo que tienen que hacer es del tercer renglón, sangría, 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 hasta bien abajo donde empezaron a escribir y ahí seguir escribiendo. No pueden simplemente alinear porque no les va a alinear en dos lugares distintos. Y ahí empezamos. Para la primera persona se escribe siempre de mi mayor consideración, yo. Esa es la primera persona. Donde ustedes ven acá que tiene 2 puntos, ahí abajo
empieza el texto. No tiene sangría, la sangría de la TAP, de la letra que está al lado de la Q, no tiene la sangría esa instancia, tiene hasta acá tienen que dejar el espacio. Ese es un estilo. Siempre que dice de mayor consideración, tiene que llegar hasta acá. Me dirijo a usted, y acá se agrega siempre, y por su intermedio a quien corresponda, porque para llegar al rector seguramente que va a pasar por el secretario, por la oficina de mesa de entrada, perdón. Entonces, me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar tal cosa. Y ahí digo, ¿qué es lo que quiero? Siempre antes de elaborar una solicitud tengo que tener en cuenta cómo se pide. Es decir, tengo que ir a preguntar. A ver, si yo quiero la exhibición de cuotas, pregunto en el instituto a quién se le pide eso, cuáles son los requisitos, qué se necesita. Si yo quiero solicitar algo a la coordinadora, le pregunto primero y después le dejo la nota, porque la nota es un documento legal para respaldar lo que yo pedí. Y que no diga, no, nunca pidió. No, está el documento ahí que se solicitó y que se evalúe. Es un respaldo. No quiere decir que yo no pueda hablar con la persona. Bien, en el primer párrafo muy concretamente pido. En el segundo párrafo motiva dicha solicitud, en este caso motiva mi participación porque era una asistencia el texto, y digo por qué. ¿Por qué quiero acceder a la exhibición de cuotas? ¿Por qué quiero que el curso haga un viaje educativo? ¿Por qué quiero asistir a tal charla? Etcétera. Y doy un motivo, pero muy conciso. 1, 2 oraciones. 3 puede ser si son oraciones cortas. Y por último, siempre se despide, sin más y a la espera de una resolución favorable, la saludo con la mayor deferencia o muy atentamente. Cuando yo escribo muy atentamente en la oración, no puede ir abreviado. Y no puedo escribir simplemente atentamente y terminar. No, tengo que elaborar esa oración. Los 3 puntos aparte van con la sangría a la misma altura. Siempre. Ninguno vuelve a empezar acá, menos si el de arriba está más adelante. Puedo colocar una postdata y firmo. Esto es muy importante porque acá está solo el nombre, pero tiene que llevar la firma, el DNI y si es necesario el cargo. O si yo pido, por ejemplo, yo voy a una empresa a solicitar un presupuesto para un colectivo, para un viaje, entonces dejo mi número de contacto o adjunto al final acá, donde dice postdata, mis datos, mi teléfono. 2 cosas muy importantes. Primero, la fecha siempre es del día del se va a presentar, porque uno suele hacer 2 días antes las notas y el día de la fecha de presentación tiene la fecha de hace 2 días. No, es fundamental, sobre todo para, por ejemplo, concursos que cierran una fecha específica. Si yo me equivoco en la fecha, es gravísimo. Entonces, siempre pensar en qué fecha yo voy a entregar esto. Y si yo me equivoqué la fecha, tengo que borrar y rectificar abajo. Por ejemplo, si yo presento una renuncia a horas del colegio, tiene que estar clarísima la fecha porque desde esa fecha van a dejar de pagarme. Si yo pongo la fecha de la semana anterior o me equivoqué y dejé la fecha del año anterior porque tengo un modelo circular de nota, es muy grave. Y lo segundo, hacer currículum, estos textos no son difíciles, siempre tienen el mismo formato. Lo que hay que aprenderse es el formato y lo que conviene es que ustedes tengan un formato básico grabado en la computadora. Modelo de currículum o plantilla, como le dicen en Word, modelo de nota de solicitud ya así armado, con la fecha, todo bien bonito, y ustedes solo llenen esto, el primer párrafo de qué quiero, el segundo párrafo de por qué y el nombre. Cambio la fecha y ya está. Pero siempre se hacen igual. Entonces, vamos a lo que es tercera persona y les voy a mostrar otro tipo de sangría. Se llama sangría anglosajona. Este caso es la sangría común, la letra TAF. Se llama sangría anglosajona, la que está completamente pegada a el margen. A ver si puedo encontrar la que estaba en el modelo de arriba. Una persona.
No, estos tienen todo el modelo de sangría en primera línea. Pero hay 3 formas. Si yo escribo de mayor consideración, siempre tengo que colocar la sangría abajo del 2 puntos. Puedo usar esta sangría, pero existe un formato que es pegado al margen. Bien, no importa, al margen de eso, solicitud en tercera persona. La fecha, el referente, el encabezado, el destinatario va igual. ¿Qué cambia? Yo no puedo usar la persona yo. Entonces, en vez de decir yo solicito o me dirijo, que vendría a ser yo, tengo que escribir la o el que suscribe, nombre completo, DNI, cargo o en su caso estudiante de tal año, de tal carrera, punto y coma, siempre, se dirige a usted y por su intermedio a quien corresponda. No me dirijo. Para solicitar tal cosa, de ahí es lo mismo. Motiva la participación de la suscripta, motiva el pedido del suscripto, de la suscripta o del que suscribe. Y por último, sin otra particularidad, le espera una resolución favorable, la saluda o lo saluda, no lo saludo, porque eso sería primera persona, muy atentamente. Y como ya escribí todos mis datos acá arriba, nombre y DNI, solo va la firma. Y esas son las aclaraciones para primera persona y solicitud en tercera persona.